como lo hacía Inocencio. Bueno, sí, además tengo un pequeño problema con la voz hoy, o sea que... Sí, a ver, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, voy a intentar a ver si no me lo alejo demasiado, porque esto es complicado. Bueno, decía que bueno, la charla de Inocencio yo creo que ajusta bastante bien a lo que yo pretendo explicaros a continuación, que es un poco bueno, la realidad con la que nos encontramos en el caso del trastorno límite de personalidad, que sabéis que es el trastorno de personalidad más frecuente en el ámbito clínico, al menos el más frecuentemente diagnosticado, porque posiblemente el más frecuente... ¿Sí? ¿Se oye mejor ahora? O sea, no sé cómo lo haremos esto ya. Digo que seguramente el más frecuente es el trastorno de personalidad no especificado. Pero bueno, nos centraremos en el TLP, que es el más diagnosticable dentro de lo difícil que es diagnosticar los trastornos de personalidad en general. Es una categoría heterogénea, terriblemente controvertida en muchas de sus categorías diagnósticas. Realmente el primer punto es plantearse si el trastorno límite de personalidad realmente puede gastar tantos recursos como a priori podemos pensar. Ya les digo que sí, que es así, ¿no? Y supone pues, un gasto elevado para cualquier administración pública y cualquier recurso privado. Nos sorprende si nos vamos a las cifras que conocemos, es decir, es un trastorno prevalente en la población general y también en el ámbito, especialmente en el ámbito clínico, ¿no? Prevalencias que se mueven entre el 10 y el 20%. Sabemos que es un trastorno grave, es un trastorno grave en cuanto a la sintomatología que expresa en un determinado momento, sobre todo en las fases más agudas, pero también en las secuelas funcionales que acaban presentando estos pacientes a lo largo de la vida. Es decir, son pacientes que acaban desarrollando limitaciones funcionales en el sentido de carecer de aspectos que otra persona sin este trastorno acaba teniendo. Esto es lo que yo diría que de los cambios más importantes que se han producido en los últimos años en el conocimiento del trastorno límite de personalidad. Aquello de que el trastorno límite de personalidad es algo que no cambia a lo largo de la vida, sabemos que no es así. Sabemos que es un trastorno que varía, que lo único estable en el trastorno límite de personalidad es la inestabilidad y que existen importantes cambios en la presentación clínica entre las fases iniciales del trastorno, donde hay, digamos, una tendencia al acting out, ¿no? Una presentación, podríamos decir, más externalizante, donde es más importante las consecuencias relacionadas con las conductas autolesivas, y las fases finales del trastorno donde el perfil es menos impulsivo y donde el paciente pues, presenta, digamos, un perfil más internalizante, con más problemas relacionales, más problemas de corte afectivo, y seguramente esto explica digamos, la parte menos optimista de la jugada, ¿no? Que es que el grado de recuperación funcional del trastorno límite de personalidad en comparación con otros trastornos de personalidad y en comparación con el trastorno depresivo es muchísimo menor, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es la remisión sintomática y la otra es la recuperación. O sea, esta es un poco la evolución del trastorno límite, ¿no? Fases iniciales con mucha inestabilidad, con mucha impulsividad, fases finales, ¿no? O más evolucionadas del trastorno con menos impulsividad. En las fases iniciales, ¿qué nos encontramos? Paciente, pues, más conductas de riesgo, autolesiones, drogas, abuso de medicaciones, intentos de suicidio. Esto acaba ocasionando, este tornado, ¿no? Acaba ocasionando o una onda expansiva donde se produce pues, claudicación familiar, donde se produce fracaso académico. Yo creo que todo esto se ha ido comentando, no llegan a desarrollar una vida laboral, problemas relacionales, aislamiento, problemas de pareja, y al final pues, acaban conviviendo pues, con los únicos seres que digamos, su expresión emocional no admite duda. Bueno, o sea que esta es un poco la visión de la jugada, ¿no? Y verán ustedes que esto tiene sentido por lo que les explicaré después. O da sentido a lo que explicaré después. Este es un trabajo relativamente reciente
en el cual se compara la morbilidad psicosocial del trastorno límite de personalidad con el trastorno bipolar, ¿no? Un poco, nadie tiene duda, ¿no?, que el trastorno bipolar es un trastorno grave, que tiene unas consecuencias importantes para quien lo padece, que genera limitaciones, pero digamos el TLP uno no lo tiene tan claro. Pero fijaros que si comparamos un grupo con el otro, y no son grupos pequeñitos precisamente, estamos hablando de 236 pacientes versus 307 TLPs, digamos en todos los indicadores de morbilidad, en el eje 1, es decir, trastornos del eje 1 comórbidos, trastorno por uso de alcohol, trastorno por uso de drogas, un GAF inferior o igual a 50, que es un GAF muy bajo, historia de conductas suicidas. Estos indicadores, en todos ellos, son más importantes en el trastorno límite de personalidad que en el trastorno bipolar. En el único en el que no hay diferencias es en relación al número de ingresos psiquiátricos. Es decir, no hay diferencias, pero también refuerza la gravedad de este trastorno, ¿no?, que es el trastorno límite. Es decir, no hay diferencias entre ambos grupos. Y también es importante recordar que en aquellas recomendaciones que hablabas antes, Inocencio, nosotros, que yo participé en la guía elaborada en Cataluña, concluimos que no hay evidencias de que el ingreso en el trastorno límite de personalidad sea beneficioso, incluso es recomendable no llevarlo a cabo. Pero fijaros que cuando comparamos ambos trastornos acaban ingresando igual. ¿Por qué ingresamos? Pues seguramente porque son muy graves y no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Muy bien, costes, en la evaluación de costes, y supongo que Jordi también comentó algo porque es un tema que él controla bastante bien, incluso mejor que yo, es importante diferenciar lo que serían los costes directos relacionados con el trastorno y los costes indirectos, que sería un poco aquello que les contaba antes de la onda expansiva, de las consecuencias finales, ¿no? Es decir, son pacientes que acaban costando dinero a la administración pública porque pues acaban necesitando ayudas sociales, acaban necesitando toda una serie de recursos que conviene evaluar y que conviene tener en cuenta qué impacto tiene en el coste final del trastorno. Ya les avanzo que no hay muy poca evidencia en relación a los costes del trastorno límite. Este es un informe realizado en relación a los costes de los trastornos del cerebro en Europa en el año 2010, y la referencia que se hace al trastorno límite de personalidad es, fíjense, únicamente en base a un estudio, esencialmente a un estudio realizado en Holanda, que además está realizado en un grupo que trata con pacientes TLP, es decir, es un grupo muy especializado en el tratamiento del TLP, con lo cual, hasta cierto punto, uno no sabe si estas cifras son extrapolables a otros, digamos, a recursos más generales o a otros sistemas sanitarios, ¿eh? Pero bueno, aparte de esto, lo llamativo es que de los costes totales por persona, que son 16.200 euros en un año, 8.000 euros corresponden a gastos indirectos, es decir, a la consecuencia final del trastorno. Los costes directos son 3.600. Después hay unos costes directos no relacionados con aspectos médicos, que son 4.400, pero llama la atención que casi la mitad de estos costes sean costes indirectos. En España también se hizo una evaluación de los costes de estos trastornos, y fíjense que el trastornos de personalidad, los costes de los trastornos de personalidad no están en mala posición, es decir, están por encima de los trastornos afectivos, de los trastornos adictivos, trastornos de ansiedad, superados pues, por los trastornos psicóticos, pero no salen precisamente baratos. Pero otra vez, el aspecto más llamativo es que de los costes totales existe esta parte oscura, que corresponde a costes indirectos. O sea, no estamos haciéndolo bien, porque realmente el paciente lo que acaba necesitando de verdad es pues ayuda para solucionar los problemas que acaban padeciendo. Y este es un trabajo que hicimos nosotros, es un trabajo hecho en Cataluña, donde quisimos ver los costes del trastorno límite de personalidad en nuestra comunidad, lo que le costaba a nuestro gobierno el tratamiento del trastorno límite de personalidad. Fijaros que aquí los costes puramente indirectos son del 20%, pero si le sumamos este 45% aproximadamente, que son costes directos pero no relacionados con la salud mental, incluyendo conductas adictivas, porque en Cataluña la red de conductas adictivas y de salud mental están separadas, prisión, ayudas en el trabajo, ambos conceptos representan el 65% del coste total. O sea, en Cataluña tampoco lo hacemos bien.
Pero aquí hay un dato que ya de entrada les debería llamar la atención, que de los costes totales, el 25% es para fármacos. Ciencio acaba de decirnos que los fármacos, a priori, no están indicados para el trastorno límite de personalidad. Pero la partida más importante del tratamiento, a menos de lo que tenemos registrado en Cataluña, en el trastorno límite de personalidad, es para los psicofármacos. Esto es un problema, ¿no? Porque el trastorno límite de personalidad, el uso de medicamentos o la prescripción de medicamentos al principio es algo así, ¿no? Un poco el paciente no quiere terapia, acaba siendo un poco la visión esto, ¿no? El bote de medicamentos como el bote de efectos secundarios, pero a la larga el problema es que esta falta de control que tú comentabas sobre la prescripción de medicamentos acaba dándonos un problema, y sobre todo lo que tú apuntabas de las benzodiazepinas. Acaban usando demasiadas benzodiazepinas, abusando de ellas, desarrollando dependencias a ellas, porque fijaros, esto es un estudio también hecho en Cataluña por los compañeros de Sant Pau. Fijaros que en los últimos años sí que ha habido una tendencia, como debería ser, a utilizar fármacos que al menos tengan cierta evidencia científica, no mucha, pero tienen, ¿no? Que en realidad son estabilizadores del ánimo y antipsicóticos atípicos. Ha habido un incremento sistemático. Pero fijaros que los fármacos más prescritos continúan siendo las benzodiazepinas, que son unos fármacos que a priori, o sin a priori, deberían evitarse, porque incluso en los pacientes TLP, y muchos de nosotros hemos tenido la desagradable experiencia de comprobarlo, pueden desarrollar un efecto paradójico, es decir, que venga un paciente disfórico y acaba poniéndose, no sé si más disfórico, pero al menos más confuso, ¿eh? Con lo cual tenemos un problema, y seguramente esto lo hacemos no porque seamos malos ni esto no lo sepamos todos, sino porque al final hacemos un poco lo que podemos, ¿eh? Porque no disponemos seguramente de los tratamientos adecuados para el trastorno límite de personalidad. También se ha comentado, existen estos tratamientos, existen tratamientos con evidencia científica, psicoterapias que esencialmente las que tienen una mayor evidencia científica, sobre todo la terapia dialéctico-conductual, pero también la terapia de mentalización y la transference y la de esquemas y la cognitive behavioral therapy, todas las que queráis, que incluso podemos decir que podemos precisar, igual que hacemos los que somos más biologicistas, que nos gusta saber en qué lugar del cerebro actúa cada fármaco, pues también en las terapias podemos decir cuál sería la región diana, ¿no? De cada una de estas psicoterapias. O sea que tenemos bastante evidencia, incluso tenemos evidencia de estas terapias en una población, yo creo que en un aspecto, antes os comentaba este cambio que ha habido en los últimos 20 años, ¿no? De considerar el trastorno límite de personalidad como algo que cambia. Yo creo que el otro gran cambio es reconocer formalmente que el trastorno límite de personalidad se puede y debe ser diagnosticado en la adolescencia, ¿de acuerdo? Porque es algo tan sencillo como diagnosticamos un problema antes de que sea más complejo, es decir, en realidad es un trabajo más sencillo, ¿eh? Con menos comorbilidad, con menos complicaciones. Y también para esta condición, para este TLP precoz, tenemos evidencia científica en relación a la eficacia, mucha menos, en relación a la eficacia de estas psicoterapias, que fíjense que las citas son muy recientes, pero seguramente en los próximos años tendremos más evidencia sobre la eficacia. Existen incluso programas en Australia, el que lidera Andrew Channen, ¿no? Que se llama así, Helping Young People Early, que está montado en el grupo de McGorry, sabéis que trabajan con primeros episodios psicóticos. Él trabaja con trastorno límite de personalidad en el adolescente. Y este es un trabajo, es una editorial, ¿no? Que habla pues esto, de la importancia, ¿no? De la detección precoz y la intervención temprana son fundamentales para el pronóstico del trastorno límite de personalidad. Porque sí, porque el trastorno límite o los trastornos de personalidad también incrementan los costes de los recursos, es decir, los tratamientos para adolescentes. Este es un trabajo del Clínic, también en Cataluña. Compañeros del Clínic compararon un grupo de adolescentes, algunos tenían un trastorno de personalidad comórbido, otros no, vieron que los que tenían un trastorno de personalidad comórbido, en estos 3 años de seguimiento, más ingresos más largos, más consultas, urgencias, es decir, más dinero. Por lo tanto, ¿cuál es la situación? La situación es que tenemos un trastorno que es grave, clínicamente, sobre todo en estas fases iniciales del trastorno es cuando es más grave, cuando hay un mayor riesgo de suicidio, aunque la fase tardía, la fase final también puede haber un repunte del riesgo de suicidio, pero yo diría que es casi más importante el hecho de que los que pasan, los que sobreviven, pueden presentar secuelas funcionales, digo secuelas entre comillas, funcionales importantes, ¿de acuerdo? Es un trastorno que genera una carga económica grande para el sistema sanitario, para el sistema de pensiones, para todos los sistemas, lo hemos visto, es decir, las consecuencias son importantes.
Y tenemos evidencias a favor de tratamientos que cuando tenemos el TLP, digamos, son eficaces, pero es que además también tenemos evidencias a favor de estrategias preventivas que acaban haciendo que el tratamiento sea, sabemos, no es el tema de ahora, pero más corta, los tratamientos son más cortos, son más eficientes. Por lo tanto, ¿por qué no se optimiza el número de recursos eficientes para el TLP? Si tenemos todo esto tan claro, tan claro. Bueno, uno tiende a pensar primero en nuestro gobierno, ¿no? Ostras, es que en Cataluña, es que yo estoy harto de presentar informes al Departamento de Salud y seguramente los compañeros de Madrid y los compañeros de donde sea, ¿no? Pero podemos mirar primero de todo a la OMS, ¿no? Que es un poco ¿no? lo más grande, ¿no? En la OMS existe este programa, que es el Mental Health Gap, que es un programa, ¿no? Que está montado un poco para detectar aquellas condiciones que tienen cierta relevancia a nivel de carga de enfermedad y ver si para estas condiciones, para esos trastornos mentales, se ofrece una asistencia adecuada, ¿no? Y miran un poco la brecha que hay entre el problema y la respuesta que se le da. Y si os fijáis en las condiciones, en los trastornos que tiene en cuenta este programa, yo por aquí el trastorno límite de personalidad no lo veo. Fijaros que sí que consideran la autolesión y el suicidio, pero siendo el TLP un trastorno con una entidad y con una evidencia muy potente en cuanto al potencial desadaptativo que tiene, pues uno se plantea que igual tenemos un problema y que tendríamos que empezar y lo que decías, Inocencio, de registrar bien el trastorno, porque igual el trastorno límite de personalidad es un trastorno más invisible de lo que nosotros, invisible para los agentes reguladores. Para nosotros, yo os aseguro que yo hago guardias también y os aseguro que el trastorno límite existe, lo vivo en mis carnes cada vez que hago guardia. Evidentemente, además, yo estoy un poquito sesgado porque en mi programa veo límites. No como el niño de los sexto sentido, yo los veo de verdad. Bien, pero el problema es que seguramente para los agentes reguladores el problema no está tan claro, ¿vale? El departamento nos pidió que hiciéramos este estudio. Antes os he enseñado los resultados del estudio de costes. Nos pidió que hiciéramos un estudio de la prevalencia real del trastorno en nuestra comunidad y sobre el uso de servicios que se lleva a cabo. Fijaros que no se ve muy bien, pero primero fijaros en esto, que cuando consultamos las bases de datos nos encontramos realmente con esta idea que tú comentabas de que el TLP parece que en Cataluña no exista, porque nos encontramos por prevalencias en primaria del 0.017, en consulta externa de salud mental del 1%, en hospitalización del 4%. Claro, primero de todo, lo que vimos es que cuando consultábamos todas las bases de datos que consultábamos, había una falta importante de información. Por ejemplo, no teníamos información apenas de la presencia del TLP en urgencias. Teníamos muy mala información de hospitales de día. Con lo cual, tuvimos que utilizar, asesorados por Luis Salvador Carulla, que es un referente para todos, para muchos de nosotros en este tipo de estudios, le pedimos y nos sugirió que utilizáramos un método que se utiliza en estas condiciones de alta incertidumbre diagnóstica, que es la utilización de un comité de expertos, es decir, juntarnos con representantes de, yo qué sé, una persona del hospital de día, una persona de hospitalización de agudos, diferentes personas de diferentes sitios y que rellenáramos estos vacíos de información con nuestra propia experiencia. Siendo conservadores, lo que vimos, fijaros, es que pasamos de esta ridícula cifra del 0.017 al 2.5% en primaria, al 9.6% en ambulatoria de salud mental y a un 5% en hospitalización, que en cualquier caso, fijaros que están a medio camino, justo a la mitad de las cifras que nos da la literatura internacional. La discusión y un poco lo que tú apuntabas también, es decir, ¿aquí qué está pasando? Quizás ellos sobrediagnostican, es esto, el bias el de Bergson, ¿no? Es el sobrediagnóstico porque se utilizan o se mide el problema en unidades de alta especialización. Es como si yo en mi programa midiera la prevalencia de TLP, lógicamente sería muy alta, en consulta externa de Vallebrón sería muy alta porque existe un programa de TLP, ¿de acuerdo?
O bien, y nosotros nos inclinamos más para este efecto, que es el ensombrecimiento diagnóstico. ¿Qué sucede? Con el trastorno límite de personalidad tenemos un problema, y es que el método diagnóstico es un método diagnóstico que muy poco se cree. La categoría diagnóstica TLP es heterogénea, es imposible que todos los pacientes que sean TLPs, es decir, que cumplen criterios TLPs, tengan lo mismo. La variabilidad en el fenotipo es demasiado alta. Con lo cual, ante esta incertidumbre, que podríamos hablarlo largo y tendido, y daría para 2 o 3 charlas más, ante esta incertidumbre diagnóstica, lo que sucede es que muchos clínicos, en el momento de codificar el problema, codifican la comorbilidad en lugar del trastorno. Codifican la depresión en lugar del trastorno límite, codifican el trastorno de ansiedad o incluso codifican la conducta suicida. Y esto lo hemos visto. Conducta suicida, y cuando lees la historia, cuando revisamos, porque para tener los datos de urgencia revisamos informes de urgencias, cuando leíamos la anamnesis, la evolución del paciente que había seguido los últimos tiempos, era claramente un caso que seguramente había un trastorno límite de personalidad detrás. Con lo cual es muy importante optimizar el registro de datos. Quizás el DSM-5, sobre todo en el método alternativo, el método híbrido, más dimensional que plantea, nos puede ayudar en un futuro a hacer más visible el trastorno límite de personalidad, pero sabéis todos que de momento el método diagnóstico del DSM-5 es exactamente el mismo que el del DSM-4. Por lo tanto, hemos de pensar en que con lo que tenemos que espabilarnos, ¿no? Se ha hablado también que las terapias, tenemos evidencia de terapias que son eficaces, pero también seguramente son eficientes. Estos son datos de Linehan, ¿no? En relación a la DBT, que se ahorra un montón de dinero básicamente en forma de menos ingresos hospitalarios con DBT, pero claro, por ejemplo, con la DBT tenemos esto, ¿no? Tenemos esta estructura de tratamiento con mucha gente implicada en el tratamiento que hace poco factible que podamos aplicarla. Por lo tanto, tenemos que hacer adaptaciones, y hay adaptaciones que son perfectamente válidas. Esto es un trabajo de los compañeros de Sant Pau, que hicieron entrenamiento en habilidades durante 3 meses en grupos de pacientes TLP, y bueno, mostraban que la mejoría era equiparable a la obtenida con grupos estándar. O sea que tampoco, haciendo 3 meses, evidentemente no es la recomendación de Marshall Linehan, pero acabas haciendo seguramente un tratamiento que tiene mucho más sentido que el treatment as usual, por ejemplo, o dar medicación, lo cual haciendo 3 meses. Nosotros lo que hicimos es, por ejemplo, trabajar las habilidades a nivel individual, es decir, no hacer grupos, hacer terapia individual y trabajar las habilidades y comparar la eficacia de esta terapia con un grupo más estándar. Y vimos que las mejorías se observaban iguales en ambos grupos, al final de los 12 meses de tratamiento, e incluso se mantenían estas no diferencias a los 18 meses. Mirad, perdonad que os había puesto aquí. Bueno, esto no es exactamente del estudio, esto es uno de estos informes que os he comentado que presentábamos al Departamento de Salud, donde se veía, pues bueno, esto antes de llegar al programa, número de ingresos, número de días de ingresos, intentos de suicidio, conductas autolesivas, visitas a urgencias, y aquí en azul veíamos al finalizar el tratamiento, y en amarillo al año y medio de tratamiento. Y esto también observábamos, aunque mucho menos significativo, aspectos sugerentes de que se producía también una recuperación en la funcionalidad del paciente TLP. En la actualidad, por ejemplo, tenemos estrategias como la que plantea John Gunderson del General Psychiatric Management, que es un poco un menage, ¿no?, de los elementos claves de las 3 terapias con más evidencia: la dialéctica, la mentalización y la transference, incluyendo también la eficacia de la psicofarmacología. Un poco tratar al paciente TLP con la evidencia científica disponible, pero de una manera que sea más eficiente, ¿no?, y que pueda aplicarse en todos los settings, no únicamente en un espacio concreto donde puedas hacer individual, grupal, etc. Esta es la situación que tenemos. Sabéis que existen manuales para todas las terapias, y un poco la idea sería, pues, escoger la que mejor se adapte al paciente, la que mejor se adapte a nuestra realidad asistencial. Seguramente no es necesario aplicar cada una de estas terapias a rajatabla, pero seguramente sacar lo más indispensable, digamos el elemento, el núcleo duro de cada una de ellas, y ponerlo en práctica. No es que pretenda vender el libro de John Gunderson, pero realmente os lo recomiendo. Está bien porque sirve al menos para hacer una reflexión sobre la posibilidad de aplicar algo que a veces
igual a mí también me falla, que es el sentido común en el tratamiento. Y recordar, yo creo que el futuro del trastorno límite de personalidad, y siempre lo digo así en plan un poquito provocador, es en la psiquiatría infantojuvenil. Es en la psiquiatría infantojuvenil donde podremos tratar eficazmente el trastorno límite de personalidad. Y un poco la idea de tratar al paciente TLP, ¿no?, en estas fases. Quizás cuando ya tenemos una sintomatología TLP, una clínica TLP muy clara, o incluso en fases previas, donde el paciente ya muestra algunos de los indicadores de riesgo o riesgo mayor de desarrollar un trastorno límite de personalidad, que no entraré, pero los hay. Evidentemente, claro, los TLPs que llegan a la edad adulta tampoco se les debe descuidar, y en esta fase es muy importante saber escoger, insisto, la terapia más adecuada para cada paciente. No todos los pacientes les va a ir bien la DBT, como no todos los pacientes les va a ir bien la transference. Yo creo que es muy importante individualizar el tratamiento, o al menos tener la opción de poder llevarlo a cabo. Un poco esta es la idea con la que nosotros montamos el Grup TLP Barcelona. Ahora voy a vender mi libro. En el año 2010, un poco... Yo creo, a veces la crisis ha sido muy jodida para todos, ¿no? Y para nosotros también. Nosotros en 2010 perdimos más de la mitad del staff que teníamos en Vall d'Hebron, ¿no? Y claro, en esta situación podríamos cerrar el garito y dedicarnos a otra cosa, pues yo soy funcionario, mi trabajo no me falta, o bien buscar alguna alternativa. Y lo que hicimos fue juntarnos con gente, hacer una joint venture, ¿no? E intentar, pues bueno, que nosotros, que ya teníamos cierta experiencia y sobre todo en investigación del trastorno límite, pues utilizar esta experiencia para ponerlo, para que otros grupos con más recursos y con menos currículum pues pudieran utilizarlo. Y lo mismo con el grupo de infanto-juvenil, es decir, esta estructura de 3 patas con los familiares también en ella, ¿no? Un poco pretende, digamos, tratar de manera integradora, ¿no?, la realidad del trastorno límite de personalidad desde la adolescencia hasta la edad adulta, con las diferentes realidades que tiene el trastorno límite de personalidad, ¿no?, desde la intervención precoz en adolescentes a la rehabilitación psicosocial que hacemos en concreto en el CPB para pacientes TLP, pues bueno, que tienen esas secuelas funcionales que hemos comentado. Esto es la página web que podéis consultar. Y para acabar, pues, bueno, nada, cuatro apuntes. Recordar la elevada carga económica del TLP, que se asocia esencialmente a un tratamiento no adecuado, que es lo que estamos haciendo actualmente. Es importante tener en cuenta que para dotar de los recursos adecuados, es decir, para decirles a los gerentes que no es que yo tenga la sensación de que esto es un problema y que en urgencias yo no doy el abasto, sino que realmente es un problema grave para todo el sistema, es importante registrar bien el trastorno límite de personalidad. Y si pensamos que tiene un TLP, registrarlo. También en aquellos grupos más no sensibles, podríamos decir, en las situaciones más espinosas, como sería, por ejemplo, el TLP en la adolescencia. Es importante que si realmente es un adolescente de 16 años o 15 y vemos que realmente tiene una estructura límite, podemos plantear el diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Es importante adaptar el plan terapéutico a la realidad del entorno. Existe evidencia científica, pero es importante adaptar esta evidencia a nuestras posibilidades y, sobre todo, evitar los integrismos. Yo siempre cuento que he ido a todos los congresos internacionales de TLP, y en el primero que se hizo en Berlín, en 2010, había una especie de pelea de gallos entre Linehan, creo que era Fertug de TFP y creo que estaba Bateman de mentalización, y se peleaban a ver cuál, y realmente era un espectáculo, era muy divertido, pero hasta cierto punto absurdo, ¿no? A ver cuál era la mejor de las terapias, ¿no? Ahora cualquiera de vosotros puede escuchar a Fonagy, ¿no?, diciendo, pues bueno, que ese planteamiento era absurdo y que en realidad, pues bueno, la mentalización, que es como sabéis, su terapia, sirve para algunos pacientes TLP, para algunas situaciones, pero que evidentemente la terapia de esquemas, la terapia dialéctica son perfectamente válidas dentro de la realidad de un trastorno, que es esta, ¿no?, que aunque parezcan muy similares, ¿no?, en realidad son completamente distintas. Seguramente es otra cosa que también tenemos que reflexionar, ¿no?
cómo mejorar, insisto, el sistema diagnóstico, sabiendo que detrás de esto hay dos problemas que fenotípicamente, no solo fenotípicamente, sino que seguramente endofenotípicamente, ya muy por detrás, biológico, genético, tienen dos bases muy diferenciadas y por lo tanto tributarias de ser tratadas de maneras muy diferentes. Y esto es lo que les quería contar. No sé si, como comentábamos antes, les he dado luz o más sombras, pero cualquier duda que tengan, les intentaré responder. Bueno, muchísimas gracias a las tres ponencias que hemos tenido, ricas, desde luego, y clarificadoras, al menos, en muchos aspectos, ¿no? Bueno, no sé, se abre la discusión, el debate de esta mesa. Vale, hay una... Bueno, de entrada esto no nos lo hemos planteado, no nos lo hemos planteado porque intentamos ser muy fieles, ¿no? Y adaptarnos a la evidencia, es decir, no desarrollar de entrada nuestras propias terapias, nuestras estrategias, aunque seguramente tendría bastante sentido, pero primero lo que pretendemos es poner un poquito de orden, es un trabajo el que tenemos, que empezamos en 2010, grande, ¿no? Es importante para poner de acuerdo tres grupos tan diferenciados, ¿no? Tan diferentes, pues es complicado, Hemos empezado pues por un proceso de formación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Vall d'Hebron tenemos una formación basada sobre todo en terapia dialéctico-conductual. Tenemos algunas personas que están formadas en mentalización y seguramente para empezar, lo que queríamos era formarnos en TFP, en Transference, ¿no? Y hemos estado formando gente en Transference, hemos organizado jornadas. Y a la par, pues hemos ido tratando, vamos haciendo pues tratamiento, haciendo derivaciones, ahora empezamos a hacer las primeras derivaciones de la adolescencia hasta la edad adulta, que es algo que a mí al menos es algo que me interesa especialmente, hacer este tipo de estudios longitudinales. Porque claro, aparte de tratar, lo que queremos es articularlo o montarlo encima de una estructura de investigación que nos permita saber, ¿no? Saber qué pasa en realidad con estos pacientes en la transición desde la adolescencia hasta la edad adulta. O sea, he aprovechado para vender un poquito más mi libro. Es probable que en un futuro podamos plantearnos esta opción, porque yo creo que puede ser muy interesante el papel que pueda tener alguno de los pacientes en el trabajo. Por eso, ya desde un primer momento, tenemos muy cerca al grupo de ACAI-TLP, que es la Asociación de Familiares. ¿Hay otra pregunta, Antonio? Antes que nada, agradecer la ponencia de los... Espera. Sí. Nada, antes que nada agradecer la ponencia de las personas que han estado en la mesa de esta primera parte. Quizás poder formular algunas cuestiones dialécticas con respecto a nuestro vicepresidente, a Paco, que bueno, creo que ha hecho una exposición que ha puesto seguramente muchas de las cuestiones que en Canarias estamos, digamos, trabajando. Fundamentalmente centrarme en que todos creo que estamos de acuerdo en la necesidad, porque la realidad nos ha demostrado así, de que existan planes de salud mental. En su momento incluso fueron planes de salud con un apartado de salud mental fuerte y bien desarrollado. Yo creo que eso nadie pone dudas al respecto.
que en los últimos años ha habido un enlentecimiento y seguramente una dificultad para poner el proyecto en marcha, yo creo que eso no hace falta ni discutirlo porque lo hemos estado viendo. Bueno, yo en la parte que me corresponde, porque he ocupado responsabilidades como jefe regional, hombre, a lo mejor incompetente para conocer, en fin, de fuera pueden pensar que somos incompetentes, pero de verdad que el trabajo de planificación, cuando hay realidades económicas, como tú bien mencionabas, técnico-políticas difíciles, evidentemente se hace más denso y se pospone. Es verdad que hay comunidades que han sacado planes de salud, también es cierto que algunas los han concluido en 2014 y 2015 y no los han puesto otra vez en marcha. Ahora han salido algunas como La Rioja o Asturias, otras que están poniendo en marcha cosas como las que nosotros tenemos aquí en los años 90, que es la Comasán. Aragón la está poniendo ahora en marcha. Extremadura ahora mismo acaba de poner en marcha esta Comasán de ellos que hace 6 años que no se veía. Bien, para tampoco alargar porque quizás no es el momento, ¿no? Pero sí está de acuerdo contigo, la asociación tiene que jugar un papel. Yo soy miembro de la asociación desde hace años. Un papel de reivindicar, de quizás poner sobre la mesa situaciones que desde fuera, como usuarios, como profesionales, pueden ponerse y hay que empujar desde ahí, pero también les digo que desde el otro lado, ahora yo no estoy ahí, pero bueno, he estado, también empujamos. A veces hay líneas más convergentes y a veces hay líneas que no son tan convergentes. Pero bueno, la idea es que estoy totalmente de acuerdo en la existencia de planes o estrategias de salud mental, porque en Canarias, creo que en otras comunidades también, tú decías, en Tenerife lo que nos ha costado, te puedo decir que en Tenerife y en toda Canarias. O sea, aquí fundamentalmente son de Tenerife, pero como es la ACN, que es para Canarias, está ahí, en fin, hay otras personas que son de otras islas, en todas las islas ha costado mucho poner en marcha los dispositivos asistenciales, pero fundamentalmente ha sido, bueno, quizás también bajo los paraguas de planes de salud. Siempre. Eso estoy totalmente de acuerdo. Después podemos entrar ahí, pero en eso vamos a seguir seguro remando en la misma dirección o en el mismo sentido. Nada. Bueno, yo solamente decir que he tenido experiencia alucinatoria. Nada más, es lo único que tengo que decir. Bueno, yo quería hacer 2 preguntas. La primera para Mar, que has insistido mucho en pensar en trastornos de personalidad en la adolescencia. Yo citaba esta mañana un artículo de Iberpares hablando de eso. ¿No crees que hay un problema con los criterios, con los diagnósticos que se utilizan en infantos juvenil? Es decir, porque yo pienso a veces, trastorno posicionista desafiante, trastornos de conducta. Bueno, y usted cuando tenga 18 años va al psiquiatra de adulto, ¿y de qué lo va a diagnosticar el psiquiatra de adulto? Un psiquiatra de adulto no te va a diagnosticar un trastorno posicionista desafiante. Quería saber tu opinión. Y la segunda, me ha gustado mucho tu presentación. Y quería hacerte una pregunta, porque es una cuestión que yo pienso, pero referente a Gran Canaria. Si no crees que esta carencia de poner diagnósticos, además de porque no lo pongan en el RECAP, puede ser debido a que haya gente con determinada formación que piense, y yo me atrevo a decir que conozco unos cuantos en Gran Canaria, que los trastornos de personalidad no existen y que se diagnostican neurosis o psicosis. Y quería saber tu opinión. Sé que meter el dedo en la llaga, que es una pregunta un poco comprometida, pero quería saber tu opinión. Bueno, empiezo yo, pues. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, el problema es que los diagnósticos del DSM son malos para todos, no, pero especialmente para la adolescencia. Yo creo que la adolescencia es un periodo muy importante, un periodo de muchísimos cambios y realmente muchas veces o la mayoría de veces no encontramos
la etiqueta adecuada o categoría adecuada para lo que le sucede en este momento, ¿no? El problema es que, claro, no hay grandes diferencias entre los 17 y los 19, ¿no? Lo que para los de 19 es válido o no nos planteamos tanto, para los de 17 resulta que no lo es. Realmente es un problema lo de las categorías diagnósticas. Trastornos de conducta, trastornos oposicionistas desafiantes. Yo no sé si esto será un trastorno límite de personalidad, pero es evidente que te está indicando que allí detrás es probable que se esté gestando un trastorno de personalidad, ¿no? Al final, esto no sé cómo lo resolveremos, porque al final yo creo que lo más importante no es tanto la etiqueta diagnóstica, sino el tratarlo adecuadamente, ¿no? Y tú tienes un adolescente de 16, 17 años, como los que tenemos nosotros, ¿no? Que son pacientes, pues bueno, que se autolesionan, que tienen una baja tolerancia a la frustración, que pues, buscan los límites de los padres claudican, ellos todavía son más impulsivos, es decir, este patrón, esta esencia es claramente de trastorno límite de personalidad. El no diagnosticarles, el no ponerles la etiqueta TLP, yo creo que no es importante, lo importante, insisto, es tratarlos, ¿eh? Y tenemos estrategias para hacer un tratamiento adecuado. Y por el mismo motivo yo creo que tampoco es adecuado el diagnóstico de trastorno de conducta o trastorno oposicionista desafiante, aunque hay casos, ¿no? Pero entraríamos ya en el terreno más de lo disocial, ¿no? Pero bueno, en realidad a lo que supongo que te estás refiriendo es a este tipo de pacientes que, insisto, encajarían bastante en este concepto de lo que es un trastorno límite de personalidad. Oyéndote, Fernando, me alegro de haberme ceñido a Tenerife. Lo comentamos esta mañana, nosotros no tenemos las mismas circunstancias a lo mejor que tienes tú en Las Palmas, que tienes a lo mejor una parte del personal que tiene una línea o una visión de la psiquiatría, pues como decía antes Marc, quizás un poco sectaria o como lo expresabas tú, integrista. Suena islámico eso. Entonces, no lo he pensado así cuando he analizado o he reflexionado, más que analizar sobre los datos en Tenerife. Quizás aquí yo no he oído comentarios de ese tipo, ¿no? de que no se puedan ver. Todo lo contrario, o sea, vamos más por la línea de no comernos la cabeza con si se ven solo neurosis o psicosis. Es decir, se habla casi de una forma peyorativa a veces, ¿no? Esta es una limitona. Entonces, no he tenido esa experiencia que estás comentando tú, que sí que me llamó mucho la atención. No, me planteo más quizás por el hecho de que pues a lo mejor no me va a influir en el diagnóstico, o incluso otra de las cosas que planteaban los artículos y que yo me planteo es, mira, si no voy a hacer nada con esto, ¿para qué lo diagnostico? O sea, ¿de qué me vale pensar que esta señora que viene siempre voy a señora, pero bueno, esta señora que viene y no voy a hablar del límite, por una depresión o por un trastorno ansioso depresivo, que lo ponemos, resulta que es dependiente del marido, que cuando los hijos empiezan a crecer un poquito pues entra en crisis, y de lo que le dijo fulanita la vecina entra en nueva crisis, la estás viendo con crisis y te viene fuera de hora. ¿Para qué le voy a poner un trastorno dependiente de la personalidad o un trastorno si no lo voy a tratar? O sea, la trato de la ansiedad, le pongo su fármaco y se va. Esa es más la reflexión a veces que hago aquí. Estoy hablando de aquí. Allí no lo sé, pero vamos, que me llama mucho la atención lo que comentas, porque bueno, es bastante integrista. Cogiendo un poco la pregunta que hace Fernando, ¿no? Que me parece que no es que no entiendo, ¿no? Que tú te referías por ahí, no es que no se viera, ¿no? Sino que no se diagnostica tanto, a lo mejor, ¿no? Que es más por ahí, porque ese es un diagnóstico, digamos, que puede ser sí, que no es un controvertido, eso, no me salía la palabra, controvertido, ¿vale? Eso sí. Y efectivamente, no es que no se vea, pero sí a lo mejor esa falta, estaba pensando también, esa falta de
de diagnóstico, ¿no? Que parece que se infradiagnostica, ¿no? El trastorno de la personalidad en general y el trastorno límite, sí que puede ser que esté metido en otros diagnósticos, ¿no? Que se pongan o se dé prevalencia a lo mejor a otros diagnósticos efectivamente, ¿no? Esa es la que... Vamos a ver, y sigue siendo controvertido, así que no ha dejado de ser controvertido, creo yo. Así que, digamos, en el DSM-5, como antes decía él, Marc, digamos, se ha ido apostando tímidamente por un modelo híbrido, es decir, ¿no? Y lo ha puesto ahí como, bueno, aquí lo tienen, ¿no? Aquí lo tienen, pero hay propuestas más hermenéuticas. No olvidemos que estos constructos se basan a través de modelos factoriales. Y el modelo factorial es, yo paso un cuestionario, en el cuestionario organizo la información y organizo la experiencia, pero la experiencia que es interpretada por el propio terapeuta. Así que estos modelos, digamos, más dimensionales son un avance en relación a los modelos categoriales, pero hay modelos hermenéuticos donde habla de la plasticidad de la propia experiencia y cómo esa experiencia puede ir cambiando en el tiempo en la relación del sujeto, en los propios contextos y en las propias relaciones, ¿no? Entonces ahí todavía hay mucho que avanzar, es decir, no demos todo esto por algo cerrado, es decir, que es algo que está en revisión. De hecho, precisamente toda esa dificultad que tenemos para decir que toda esa, digamos, subgrupos, digamos que es como cuando hablamos de la esquizofrenia. La esquizofrenia realmente hablamos de un invento también, el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Cuántos subgrupos de pacientes con esquizofrenia conocemos? Hay muchos subgrupos y se han descrito muchos subgrupos de pacientes, ¿no? Que uno no se parece a otro, es decir, que cojamos todo esto como que estamos hablando de un cerebro móvil, de un cerebro, digamos, que no es estático, de una plasticidad, de que hay un sistema de interrelaciones, que el sujeto en el tiempo tiene la posibilidad de cambiar y de modificarse. Planteemos esto aquí, lo pasa, todos nosotros queremos certezas, ¿no? Y en la subjetividad no puede haber nunca certeza. Hay experiencias individuales y muchas veces esas experiencias individuales no se pueden generalizar. En el libro que planteas tú no. Y el lazo con otro, no por variantes, sino para esa manera que tú decías, ahí parece que las programas de formación en la especialidad y posteriormente, ahí me parece que se actúa bastante, porque si no todos son buenas condiciones y aguantar como podemos al paciente. Yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Es decir, muchas veces lo que yo comentaba del diagnóstico, del infradiagnóstico, clásicamente se dice, no se diagnostica por miedo a la estigmatización. Yo no me lo acabo de creer que esto sea así. En algunos casos quizás sí, ¿no? En algunos casos, sobre todo los adolescentes, los niños, bueno, ni adolescentes. Pero yo creo que muchas veces se diagnostica es decir, no se diagnostica casi por miedo, ¿no? Por no saber exactamente qué hacer con ellos. Y no me refiero a estructuras de alta especialización, a programas altamente especializados, sino qué hacer con ellos en aquel momento, en urgencias, en consulta externa, en una unidad de salud mental, creo que le llamáis aquí. Yo creo que es clave el formar al individuo, es clave formar al profesional que está en la salud, que está allí, que sea, ya sea psiquiatra, psicólogo, enfermero, enfermera, terapeuta. Es muy importante. Esto sí que en algunos grupos, por ejemplo, la DBT, que es la que yo conozco más, la terapia dialéctico-conductual, cuando haces formación con ellos, allí los grupos son súper variopintos y hay psiquiatras, psicólogos, enfermeros, terapeutas, de todo tipo de personas y de todas las condiciones. No sé si será formación de alta especialización y tendrás que hacer la formación en DBT, en esquemas, en mentalización. Igual sería algo como aquello que yo planteaba, ¿no? Hacer al menos
saber lo que no se tiene que hacer, ¿no? Saber que no se tiene que confrontar cuando hay una crisis, saber que no se tiene que minimizar, saber que tampoco se tiene que dar la razón como a los tontos porque también lo viven mal, es decir, es importante saber validar, es importante, yo qué sé, aplicar la técnica del no saber de la mentalización, ¿no? Es decir, yo creo que coger lo básico de cada terapia y aprenderlo, yo creo que sí, que es muy necesario. Y esta formación yo no creo que costara tanto. No sería una formación tan compleja, porque yo creo, o la sensación que tengo de todos mis compañeros, es que todos tienen la necesidad de saber estas técnicas, qué hacer en una situación tal, ¿no? Yo creo que es muy importante, efectivamente. Formación, porque si formas bien, no solo tratarás bien, también diagnosticarás bien, también registrarás bien, con lo cual es toda una cadena de hechos, ¿no? De acontecimientos que favorecen al trastorno, al conocimiento en realidad. Un minuto. Ya me avisan de la organización que es interesante el debate, pero bueno, los tiempos son los tiempos.